Muchas gracias por estar esta mañana aquí. Es para mí un gran placer estar en este lugar histórico, rodeada de personas tan maravillosas y en especial como Joaquín Díaz. Es para mí un verdadero honor, como digo, intervenir esta mañana en la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción. ¿Se me oye bien? Sí. En el marco del ciclo El Acervo Común, organizado por la Fundación Joaquín Díaz y bajo la invitación generosa de Joaquín Díaz, cuya trayectoria intelectual y compromiso con la cultura tradicional constituyen desde hace décadas un referente indispensable para quienes trabajamos en el ámbito del patrimonio cultural. No es un detalle menor el lugar desde donde se enuncia una reflexión, y las palabras no flotan nunca en abstracto. Pronunciarse siempre desde una arquitectura simbólica es algo especial, y hacerlo aquí, en esta institución cuya vocación histórica ha sido custodiar, estudiar y transmitir las formas artísticas como parte constitutiva del legado común, obliga a situar esta charla en un registro de mucha responsabilidad y de diálogo. Creo que la mejor forma de comenzar la charla es a lo mejor ver un poquito mi trabajo para contextualizar en mi forma de trabajar. Entonces voy a poner un pequeño visual. Vale. Vamos a ver.
contextualizando un poco las imágenes que hemos visto, he de decir que la mayor parte de ellas tienen unos 10 años, que es cuando comencé mi proyecto Antropología Visual, Identidad y Patrimonio, que comencé en mi propio territorio por cercanía y por facilidad. Si es bien que ahora ya pues trabajo más en un ámbito más nacional, trabajo con diputaciones de distintas zonas de España, pero estos son un poco mis orígenes. Son mis orígenes y aunque han pasado ya 10 o 12 años de estas imágenes, en realidad son contemporáneas. Hablaba antes con Joaquín que no va a haber nunca nada más contemporáneo con la tradición, porque la tradición siempre va a estar ahí. Es algo que va a perdurar. Es una forma de nuestra esencia, con lo cual nunca caducan, es lo bueno de la tradición. Entonces, bueno, para contextualizar es eso, es la Sierra de Francia, que es la comarca de donde provengo, en Salamanca, y tienen unos 14 años las imágenes. El título que nos convoca hoy, la fotografía como arte y artesanía, podría parecer a primera vista una formulación sencilla, que a primera vista lo parece. Sin embargo, encierra una tensión conceptual que atraviesa más de un siglo y medio de debates estéticos, técnicos y filosóficos. La fotografía nació en el cruce entre ciencia y técnica, entre procedimiento químico y aspiración artística, y desde su origen ha habitado en una zona fronteriza. Ni plenamente arte en el sentido clásico, ni mera técnica reproductiva. Pero tal vez la pregunta no sea si la fotografía es arte, sino qué entendemos por arte cuando la interrogamos a la fotografía desde un medio que fija la luz y detiene el tiempo. Y más aún, ¿qué significa hablar de artesanía en una época en la que la producción de imágenes, como sabéis hoy en día, es masiva, instantánea y aparentemente sin materia? En el ciclo que hoy nos reúne se titula El acervo común, y esa expresión remite a aquello que compartimos, no como propiedad individual, sino como herencia cultural. El acervo no es solo un conjunto de objetos o manifestaciones, es un entramado de saberes, gestos, técnicas, memorias y formas de relación con el mundo que se transmiten a través del tiempo. Y si aceptamos esta definición amplia, entonces la fotografía puede convertirse en un instrumento, quizá el mejor, privilegiado para esta transmisión. Y para que esto ocurra es necesario devolverle esa importancia a la fotografía. Vivimos en una paradoja histórica. Nunca se han producido tantas imágenes y nunca han sido tan frágiles. Nunca ha sido tan fácil fotografiar como hoy en día y nunca ha sido tan difícil sostener una mirada con la persona retratada. La fotografía se ha democratizado, sí, pero también se ha diluido en una velocidad y algo instantáneo que casi no tiene valor. Lo instantáneo ha desplazado al proceso, a la reflexión, y sin embargo, pues el oficio ahora digamos que se ha devaluado. Por ello considero necesario recuperar la dimensión artesanal de la fotografía. Y cuando hablo de artesanía no me refiero únicamente al dominio técnico, indispensable para alcanzar la excelencia, sino a una ética del saber hacer. La artesanía, como bien sabéis aquí, que es mucho al mundo de la tradición, implica tiempo, repetición, mucha atención, cuidado. Implica una relación íntima entre el cuerpo que trabaja y la materia que transforma. En el caso de la fotografía, con lo que trabajamos es algo tan importante como la luz. Pero la luz no se domina. La luz se estudia, se espera y también se acompaña. Existe en el ejercicio fotográfico un saber tácito, que no puede reducirse a manuales ni algoritmos. Un conocimiento que se adquiere a través de una práctica sostenida, del error y de la observación minuciosa. En este sentido, el fotógrafo o fotógrafa comparte con el artesano una forma de inteligencia, por un lado perceptiva y por otro lado manual. Pero la fotografía no es solo un oficio, es también y ante todo una forma de pensamiento y, como ha dicho también Joaquín, una forma de lenguaje. Cada imagen que hemos visto aquí, como podéis ver, son imágenes muy meditadas,
forman parte de una elección, en este caso realizada por mí. ¿Qué encuadrar? ¿Qué dejar fuera del encuadre? ¿Desde dónde mirar? ¿En qué momento activar ese tiempo y ese disparo? Que a mí no me gusta mucho hablar de disparo en realidad, porque lo veo como connotación un poco como agresiva. Me gusta más hablar de capturar, o de, mejor dicho, siempre de reflejar. Me gusta mucho el término reflejar. Y en esa cadena de decisiones que he comentado, se configura una posición ante el mundo. Porque fotografiar no es únicamente registrar, es ante todo una interpretación del mundo. No es solo documentar, es construir un sentido. Y hablando desde mi práctica como antropóloga visual, he comprendido que la fotografía puede convertirse también en un espacio de mediación entre la tradición y lo contemporáneo. Y nunca antes lo había pensado así. Lo vamos a ver luego con unos ejemplos. Cuando trabajamos con el patrimonio cultural, no estamos simplemente produciendo imágenes bonitas, que es lo que parece. Estamos interviniendo en la manera en que esas prácticas serán recordadas en el futuro, interpretadas y reconfiguradas en un imaginario colectivo. La fotografía, por lo tanto, no es neutra. Tiene la capacidad de, por una parte, puede dignificar o puede banalizar. Puede preservar un patrimonio o lo puede estereotipar. Puede ser escuchado o se puede imponer. Y por eso considero que la cuestión central no es si la fotografía es arte o en un sentido académico, sino si es capaz de asumir su responsabilidad cultural. En el siglo XIX, cuando surgieron las primeras técnicas fotográficas, muchos pintores percibieron la fotografía como una amenaza. Se le acusó de ser procedimiento mecánico, incapaz de una verdadera creación. Sin embargo, esa supuesta mecanicidad ocultaba algo fundamental, que la máquina no mira por sí sola, hay detrás una mirada humana, y es el fotógrafo quien decide. Y esa decisión, cuando está informada con el conocimiento del contexto, el respeto hacia el sujeto y la conciencia histórica, transforma el acto técnico en un gesto cultural. En el ámbito del patrimonio, esta distinción de la que hablo es crucial. Documentar no es acumular imágenes, es construir un archivo. Y un archivo no es un depósito inerte, un corpus inerte, sino una forma de memoria organizada. La fotografía puede contribuir a una construcción del acervo común cuando se integra en una reflexión más amplia sobre identidad, territorio y transmisión. La artesanía en este sentido no es una nostalgia del pasado, sino es una resistencia hacia lo superficial. Es la voluntad de hacer bien las cosas en un mundo que premia la rapidez. Y aquí en la fotografía se puede establecer una analogía precisa. Respecto al arte, lejos de ser una categoría abstracta reservada a los museos, es la capacidad de dotar de significado tanto a lo visible como a lo invisible. Porque yo siempre digo que a mí me gusta documentar lo que se ve, pero a mí lo que más me gusta, parece que suena un poco raro, es documentar lo invisible, aquello que no se percibe. Es lo más difícil porque es necesaria una conexión directa, es necesario conocer esa esencia que quieres transmitir y sobre todo es tener una conexión muy especial con la persona que fotografías. Yo siempre digo que a veces me preguntan, me dicen que si todo el mundo en la Sierra de Francia es tan guapo. Es que hay en la Sierra de Francia todo soy guapa. Y digo, bueno, sí, puede ser, porque además hay mucha mezcla de culturas. Pero también es verdad que yo cuando hago un retrato, aunque suene un poco raro, siempre tiendo a enamorarme por un instante de la persona que fotografío. Y quizá esa sea una de las maneras también porque siempre pues muestro, claro, la belleza de esa persona. Todos tenemos esa belleza y todos tenemos esa manera también de estar en el mundo y en el fondo, pues para mí es eso, ¿no? Es enamorarme de esa persona en un instante. En los próximos minutos me gustaría explorar esa doble condición. Revisar la dimensión artesanal de la fotografía
y reflexionar también sobre la ética de la mirada y situar la fotografía en relación con el patrimonio cultural inmaterial. No con el propósito de ofrecer unas respuestas, sino más bien para formular unas preguntas que yo creo que son necesarias. Porque la cuestión por la que estamos aquí no sea únicamente para saber qué es la fotografía, sino qué queremos que sea el horizonte cultural que estamos construyendo, qué estamos construyendo a partir de este corpus que yo, por ejemplo, llevo ya más de 10 años creando. Si el acervo común es aquello que decidimos conservar y transmitir, entonces cada imagen participa en esa decisión. Y esa conciencia es, a mi juicio, lo que convierte el acto fotográfico en un gesto plenamente cultural. Para mí esto es un acto de mucha responsabilidad. Ante todo, cada vez que documento un evento o pues cualquier acto cultural, sobre todo que sea ancestral, para mí es una gran responsabilidad porque voy a mostrar ante el mundo algo que yo puedo hacer que se vea de una forma como un acto cultural o bien banalizarlo. Por lo tanto, tengo una gran responsabilidad en ese sentido. Hablamos también de transmisión y toda transmisión implica una mediación. No estamos heredando el pasado en un estado puro, lo estamos también recibiendo filtrado por relatos, por imágenes y por interpretaciones pasadas. No es simplemente un testimonio del tiempo, es una herramienta de configuración de la memoria colectiva. Y el imaginario cultural de un territorio se construye en gran medida a través de representaciones visuales. Cuando una comunidad es fotografiada, está siendo inscrita en una determinada narrativa visual. Y esa inscripción puede ser o reductora o reveladora. Puede convertir una tradición en una mera postal o mostrarla con una estructura llena de significado. Por eso yo sostengo que la fotografía participa activamente en la construcción simbólica del patrimonio. No es un espejo neutral. Es un dispositivo de selección y de énfasis. En el ámbito del patrimonio cultural, que es donde yo más me centro en mi trabajo, esta cuestión se vuelve todavía mucho más delicada. El patrimonio inmaterial no es un objeto, como sabéis. El patrimonio inmaterial es una práctica de movimiento y no puede conservarse como una pieza de museo, sino como un proceso dinámico. Y sin embargo necesita ser documentado para no desaparecer. Y aquí aparece la primera tensión fundamental. ¿Cómo fijar ese patrimonio sin fosilizarlo? ¿Cómo representar esas imágenes sin congelar la vitalidad de aquello que quiero transmitir? Y la respuesta no es ética, no depende ni de la técnica ni de la cámara que se utiliza, no. Es ética y es estética. Ahí es donde la fotografía, entendida como arte y como artesanía, encuentra su lugar. Como artesanía, porque exige conocimiento profundo del contexto y de su estructura simbólica. Y la repetición técnica no basta, es una inmersión comprensiva. Es una de las decisiones por las que yo vivo en mi pueblo, en Alberca, porque considero que vivir en un entorno donde vas a vivir el día a día, la esencia de lo ancestral de un pueblo como Alberca, que vive sus tradiciones de una manera tan intensa, también me ha facilitado a lo mejor llegar a esa esencia, a esa expresión tan intensa que veis en mis fotografías, porque ahí nadie está posando, aunque lo pueda parecer. Yo nunca le digo a nadie que sonría, yo nunca le digo a nadie cómo tiene que colocarse para una fotografía, ni nada. Es la esencia, lo ancestral reflejado como algo auténtico. La fotografía se convierte en un acto cultural cuando asume a la vez su dimensión artesanal por una parte y su dimensión artística. Si pierde cualquiera de las dos, se empobrece totalmente.
Y cuando la práctica artística se emancipa del oficio y prescinde del aprendizaje prolongado de la materia con la que trabaja, con la luz, el tiempo y el encuadre, corre el riesgo de reducirse a gesto inmediato. La intuición necesita una arquitectura formal, un conocimiento técnico. Y sin estructura, la imagen puede impactar, pero difícilmente va a perdurar. Y a la inversa, cuando la técnica se ejerce sin conciencia estética, el procedimiento se convierte en algo automático y puede ser impecable en ejecución, pero no alcanza a constituirse una experiencia significativa, no llegamos a una emoción. A ello siempre hablo del patrimonio emocional. Hablamos siempre del patrimonio inmaterial, del patrimonio material e inmaterial, pero yo siempre hablo de un patrimonio que para mí es muy importante, que es el patrimonio emocional. Es llevar esa esencia de las que os hablaba antes. Es saber reflejar lo invisible. Por lo tanto, el oficio no limita la creación, más bien la hace posible. Y la dimensión artística no niega la técnica, para nada. En esa tensión entre, por una parte, saber lo que estás haciendo desde el punto de vista técnico y tener la sensibilidad para saber mirar, es, a mi juicio, donde está la verdadera condición cultural de la fotografía. Y más en un tiempo de producción masiva de imágenes. Recuperar esa doble conciencia, la artística y la artesana, no es una opción ya, es una responsabilidad cultural. Vamos a seguir hablando de esa disputa histórica entre el arte mecánico o el arte mayor de la fotografía. Para situar esta disputa con precisión, conviene recordar que la fotografía no irrumpe en la historia del arte como una técnica más. Fue una auténtica revolución, como ahora la inteligencia artificial. No fue una técnica más, sino fue como una alteración del régimen de presentación. Fue un cambio brutal en el mundo. Y esto implica algo muy concreto. Modificó la manera en que una sociedad entiende qué es una imagen, cómo se produce, qué autoridad posee y qué relación mantiene con la verdad. La fotografía, cuando apareció en el siglo XIX, en un momento cultural especialmente sensible, en un tiempo de confianza en la ciencia, de expansión de la técnica, de instituciones del saber y de consolidación de una burguesía que desea retratarse, archivarse y fijar su propia imagen en el tiempo. No es casualidad que surja en un siglo obsesionada por la clasificación, el inventario, el documento y la prueba. Pero el punto decisivo es otro. La fotografía nació con una promesa inédita, la promesa de que el mundo podía inscribirse a sí mismo. Es decir, que la imagen ya no sería exclusivamente el resultado de una mano que interpreta, ya no dependía de un pintor, sino dependía de un procedimiento físico y químico que parecía poner la realidad en contacto directo con la representación. Y ahí es donde empezó la controversia. Porque si una imagen puede producirse mediante un dispositivo óptico y un proceso técnico, ¿qué ocurre con la concepción tradicional del arte? Que históricamente vinculada al gesto manual, al dominio de la materia y a la huella visible del autor. La fotografía no solo añadió un nuevo medio, sino que introdujo una nueva forma de autoridad visual. Una autoridad que se percibe como objetiva, inmediata y casi inconstantable. Y desde su nacimiento queda atrapada en una doble lectura. Por una parte, como conquista técnica extraordinaria, pero también fue una amenaza simbólica para la noción artística de la creación. Y entonces ahí comenzó la disputa. Para muchos contemporáneos, la fotografía parecía desplazar el fundamento artesanal del arte. No se percibía el hacer en la superficie, no se veía el trabajo de la mano ni el proceso material, solo se veía el resultado, en un clic. Una exactitud desconcertante para aquel entonces. Y precisamente esa exactitud fue lo que generó la sospecha.
En el imaginario cultural de la época, parte de la legitimidad artística residía en la visibilidad de la lucha con la materia, el trazo, la textura, la imperfección, el tiempo depositado en la obra. Sin embargo, la fotografía parecía prescindir de esa lucha. Su superficie no se veía, el esfuerzo humano no se veía, no se percibía. De ahí que le calificaran como algo mecánico. Y conviene subrayarlo. Mecánico ahí no era un término neutro. Era un juicio estético e incluso moral. Significaba que estaba carente de alma, que no tenía autor y que no había creación detrás de la fotografía. Sin embargo, esta acusación del siglo XIX todavía está presente hoy en día. Hoy en día todavía la fotografía no se ve como arte en muchos contextos, ni tampoco se aprecia el autor que está detrás. Una fotografía, pues es una fotografía que se hace con una cámara. O sea que todavía hoy persiste bajo otras formas. La fotografía nunca fue una imagen sin decisiones. Lo que ocurre es que esas decisiones no se manifiestan en el trazo, como en pintura, sino en otro lugar. Se elige desde el punto de vista. En la elección del instante, como he dicho antes, en la distancia, en la luz, en el encuadre, y en lo que se incluye y lo que no se incluye. El conflicto, de todas maneras, no era meramente técnico. Era un conflicto sobre el lugar de la autoría. La pintura, por una parte, la hacía visible la autoría en la materia, y la fotografía lo desplaza hacia la elección. Y era ese desplazamiento lo que altera el debate. Pero si la creación reside en la decisión consciente, la fotografía no es reproducción automática, es un acto interpretativo del mundo y por tanto puede ingresar desde mi punto de vista en el territorio del arte. Ese reconocimiento no fue inmediato, tuvo que pasar muchísimo tiempo. Durante décadas la fotografía fue valorada por su utilidad, simplemente, para el retrato burgués, para la ciencia, para el archivo, para la policía y para la prensa, y al mismo tiempo excluida del estatuto pleno de las bellas artes. Por eso es tan importante hoy estar aquí y os lo agradezco. Aquí aparece la contradicción fundacional del medio. Se le acusa de ser, por una parte, demasiado fiel a la realidad para ser arte, y precisamente por esa fidelidad se le emplea para reproducir los documentos. Pero esa supuesta fidelidad es una construcción cultural. Ninguna imagen es neutral. La fotografía no es una ventana transparente, es una manera de mirar, una mirada autoral. Y mirar implica organizar, jerarquizar y, sobre todo, como he dicho antes, interpretar el mundo. Por eso hoy, cuando formulamos la pregunta si es arte mecánico o es arte mayor, en realidad estamos revisando una cuestión mucho más profunda. ¿Puede una imagen producida por un objeto mecánico convertirse en creación? La oposición en arte y técnica resulta insuficiente. La fotografía nos obliga a pensar en una categoría más compleja, en la del oficio del creador, donde saber hacer y saber mirar se implican mutuamente. Si aceptamos entonces que la fotografía introdujo una nueva autoría visual, se comprende la reacción ambivalente del mundo artístico. No se trató de una resistencia caprichosa, sino de un conflicto de legitimidad. Y en el siglo XIX la pintura constituía un sistema cultural complejo. Academias, jerarquías, economía de prestigio y criterios normativos sobre lo que podía considerarse arte. La fotografía planteaba entonces una pregunta incómoda. Si esa imagen puede reproducirse mediante un aparato, ¿qué ocurre entonces con ese valor artesanal del aprendizaje lento, con el virtuosismo técnico de la pintura y con la tradición académica? Durante siglos, el reconocimiento artístico había estado vinculado en parte a la capacidad de producir semejanza verosímil. La fotografía irrumpe con una eficacia inédita. Fija el rostro, el paisaje, el objeto, con una exactitud que parece superar a la mano humana. Por lo tanto, es lógico que se percibiera como una invasión del territorio. Pero sin embargo ocurre algo decisivo. Que la fotografía lo que hizo fue obligar al arte a redefinirse.
Si el arte fuera mera reproducción fiel, la fotografía hubiera ganado la partida. Pero precisamente porque el arte no se agota en hacer la propia copia, una mera copia de la realidad, la pintura no desapareció, se transformó. Exploró su subjetividad, la libertad cromática, la deformación explosiva y la abstracción. Por lo tanto, la fotografía no llegó a matar nunca la pintura. Todo lo contrario, lo que hizo fue que la obligó a repensarse. Y el argumento de la mecanicidad reaparece entonces con más insistencia. Se seguía diciendo que si interviene una máquina no había creación. Pero esta afirmación no se describe como un hecho técnico, sino como un prejuicio siempre sobre la autoría. También el pintor trabaja con herramientas. La diferencia es que el aparato fotográfico hace más visible la mediación técnica. La fotografía no introduce la técnica en el arte, hace imposible ignorarla. Y esa discusión reaparece hoy con la inteligencia artificial. De nuevo, hoy surgen temores. ¿Va a haber una sustitución del oficio? ¿Va a desaparecer la fotografía? ¿Se va a perder el hecho de la autoría? ¿Va a haber una desmaterialización del proceso? Pero lo que nos dice la lección histórica es claro. El problema no es el dispositivo ni la tecnología, sino es la posición que adoptamos los humanos frente a esta tecnología. La cámara no mira por sí sola. Da igual la cámara que tengas, lo que importa es la mirada, es la persona que está detrás de la cámara. Y tampoco lo va a hacer un sistema generativo, tampoco lo va a hacer la inteligencia artificial. Porque la cuestión no es si la inteligencia artificial produce imágenes, sino si esas imágenes van a sostener esa intención cultural de la imagen. Una imagen puede ser formalmente convincente y carecer de densidad. Puede parecer arte en la superficie y no contener pensamiento. Y el criterio sigue siendo el mismo. Lo que define el valor de una imagen no es solo su factura, sino el régimen de decisiones que la sostienen.